Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 19 de septiembre de 2024. En Ucrania, en la región de Kursk, los combates continúan en varias áreas, con ataques tanto de las fuerzas ucranianas como de las rusas. En el distrito de Gruzhovsky, la situación ha mejorado ligeramente para las fuerzas armadas rusas, ya que sus tropas siguen manteniendo la línea defensiva con apenas ataques por parte de Ucrania. Aunque se ha mencionado un posible avance ucraniano hacia Gluskovo y el cerco de Vesely, esto no ha sido confirmado y solo se han podido observar imágenes de equipos ucranianos destruidos en ambas zonas. En el distrito de Korenevsky hay enfrentamientos en Lyubimovka y Kremyani, mientras que las fuerzas aeroespaciales rusas han atacado Novoivanovka. Aunque se ha informado sobre la posible liberación de varios asentamientos cerca del río Snagos por parte de las fuerzas rusas, aún no hay confirmación de ello. Cerca de Sheptukovka, las tropas rusas destruyeron un tanque Leopard 2A5 de la OTAN, lo que sugiere un control ucraniano relativamente estable de la zona. En Suzansky, las fuerzas rusas, tras liberar la localidad de Borky, siguen combatiendo en los bosques cercanos. Sobre el ataque realizado por Ucrania en Toropets el día anterior, un funcionario ucraniano anónimo afirmó que la inteligencia militar y las fuerzas especiales de Ucrania llevaron a cabo ese ataque masivo utilizando más de 100 drones fabricados localmente, sin recibir ningún tipo de apoyo occidental. El ataque destruyó municiones rusas, incluyendo misiles tácticos, antiaéreos y bombas planeadoras. El Ministerio de Salud de Rusia informó que al menos 13 personas resultaron heridas en el ataque y se procedió a evacuar la zona afectada. Aunque las autoridades rusas no confirmaron detalles del incidente, las abundantes imágenes en Internet y el sistema satelital de la NASA registró una explosión de gran magnitud que cubrió un área de casi 4 millas de ancho. El Parlamento ucraniano ha aprobado una medida que permite el reclutamiento de ciertos convictos en el ejército, con el objetivo de reforzar las filas de las fuerzas armadas del país en medio de la guerra contra Rusia. Se estima que unos 42.000 convictos podrían ser reclutados bajo la promesa de que sus antecedentes penales serán eliminados después de la guerra, a excepción de aquellos condenados por crímenes graves como violencia sexual, amenazas a la seguridad nacional o corrupción severa. Olena Vysotska, viceministra de Justicia de Ucrania, ha destacado que aunque la cifra teórica de reclutamiento es de 20.000 convictos, es probable que en realidad se alisten entre 4.000 y 5.000. Estos individuos, según Vysotska, estarían motivados para unirse al esfuerzo militar y ayudar a mejorar la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas. Esta medida se ha implementado en respuesta a la escasez de mano de obra militar y a los retrasos de la asistencia militar extranjera, en particular de los Estados Unidos. La pérdida de la ciudad industrial de Avdiivka varios meses antes ha afectado significativamente la moral ucraniana y el gobierno está buscando opciones desesperadas para reforzar sus fuerzas ante el panorama sombrío en el frente de batalla. La guerra de Rusia en Ucrania ha sido calificada como un desastre militar para el Kremlin, según el diplomático británico Nicholas Aucott, quien habló el 18 de septiembre en el Foro de Cooperación de Seguridad en Viena. Aucott, asesor militar de alto rango en la delegación del Reino Unido ante la OSCE, destacó las pérdidas significativas que ha sufrido Rusia en términos de personal y equipamiento, lo que refleja un panorama desalentador para Moscú. Aucott señaló que las recientes incursiones ucranianas en la región de Kursk y el daño a una cuarta parte de la flota del Mar Negro rusa subrayan el impresionante fracaso militar de Rusia. Además, enfatizó que Rusia había previsto que su invasión a gran escala, iniciada hace ya más de 2 años, terminaría en cuestión de días, pero la realidad ha sido muy diferente. El diplomático británico también elogió el enfoque estratégico de Ucrania, destacando la efectividad de sus tácticas de guerra de maniobras, en marcado contraste con las tácticas de picadora de carne utilizadas por las fuerzas rusas, que según él han resultado en una alta tasa de bajas y pérdida de recursos. Tras los eventos de los últimos 2 días, en Oriente Próximo, Israel y Palestina parece que continúan con sus enfrentamientos como si no hubiera ocurrido nada. El ejército israelí ha informado sobre ataques aéreos contra 30 lanzacohetes de Hezbollah en el sur del Líbano y otras infraestructuras del grupo armado. Las fuerzas armadas israelíes continúan realizando redadas en distintas partes de Cisjordania, tales como Jenin, Jericó o Hebrón, dejando decenas de sospechosos detenidos, varios palestinos fallecidos y armas incautadas en la última semana. Hoy en Kabatilla, Jenin, un ataque aéreo ha dejado 4 terroristas eliminados según el comunicado israelí. Las fuerzas de defensa israelíes también han informado que han frustrado un intento de llevar a cabo un ataque explosivo en la zona del puesto avanzado de Siforn por parte de 2 terroristas que posteriormente fueron eliminados. Las IDF comparten imágenes obtenidas de la cámara corporal de uno de los atacantes como prueba de ello. Hoy, en un discurso de Sayed Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, se ha hablado de varios puntos clave, entre ellos
reconocimiento a los mártires y heridos, donde Nasrallah expresó su respeto a las familias de los mártires y deseó una pronta recuperación a los heridos, agradeciendo a todos aquellos que han ayudado, incluido a los que han donado sangre y ofrecieron apoyo médico. Agradecimiento a los países aliados, concretamente a Irak, Siria e Irán, y a todos los países que ofrecieron apoyo al Líbano tras los recientes incidentes, además de resaltar el esfuerzo del gobierno y el departamento médico libanés. La valoración de los resultados de los ataques ha sido muy ambigua, ya que subrayó que a pesar de que el objetivo era provocar 5.000 muertes, el daño ha sido mucho menor gracias a la resistencia del pueblo y las medidas tomadas. Se ha hablado también de una investigación en curso, indicando a Nasrallah que se están llevando a cabo investigaciones sobre lo ocurrido y que no apresurarán ninguna conclusión hasta que se disponga de resultados más concluyentes. En el contexto de la guerra, destacó que los enfrentamientos son una competencia continua y que aunque en ocasiones el enemigo tiene la ventaja, el frente libanés sigue siendo una importante carta de negociación para la resistencia palestina. Reiteró también el compromiso con Gaza, afirmando que Hezbollah no detendrá su actividad en el frente sur hasta que cese la agresión contra Gaza, independientemente de las amenazas o consecuencias que puedan enfrentar. Este discurso no hace más que reafirmar la postura combativa de Hezbollah y su compromiso de mantener su lucha activa mientras la ofensiva israelí en Gaza continúe. Hezbollah por el momento ha lanzado al menos 16 ataques contra Israel desde el territorio libanés. Esta mañana fallecieron 2 soldados israelíes en el norte y otros han resultado heridos tras ataques con misiles antitanque y drones explosivos por parte de Hezbollah. La milicia libanesa también ha informado sobre la muerte de otros 11 de sus miembros. El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, afirmó que su país no aceptará ninguna modificación en los acuerdos de seguridad que regían en su frontera con Gaza antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre. Durante una conferencia de prensa en El Cairo, junto al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, Abdelati subrayó que Egipto rechaza cualquier presencia militar en el lado opuesto del cruce fronterizo y el corredor de Filadelfia. El ministro egipcio también advirtió que cualquier escalada de violencia, como las explosiones que hirieron operativos de Hezbollah en el Líbano, complicaría la consecución de un alto el fuego en Gaza, creando nuevos obstáculos para la paz en la región. El Ministerio del Interior de Rusia planea crear un registro de extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal, según declaró el viceministro Alexander Gorboy. Las personas incluidas en este registro enfrentarán restricciones significativas, como la imposibilidad de conducir, acceder a servicios bancarios, registrar propiedades, casarse, divorciarse o inscribir a sus hijos en instituciones educativas. Esta legislación fue aprobada por la Duma estatal en junio y firmada por el presidente Vladimir Putin en agosto. Se espera que el registro entre en vigor en 2025 y esta es la primera vez en meses que un alto funcionario ruso habla sobre el plan. En Asia, la India ha continuado permitiendo el suministro de proyectiles de artillería de fabricación india a Ucrania, a pesar de las objeciones de Rusia, según un informe de Reuters. Los compradores europeos han continuado con la transferencia de estos proyectiles a Ucrania durante más de un año. El Kremlin expresó su preocupación a la India en al menos 2 ocasiones, pero sin aparente éxito. Por su parte, fuentes gubernamentales indias indican que la cantidad de municiones suministrada a Ucrania es muy pequeña, representando menos del 1% del total importado por Kiev. Durante una reunión en julio, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, abordó el tema con su homólogo indio, pero no hay evidencia de que la India haya intentado frenar estas entregas. En África, Human Rights Watch ha advertido sobre un alarmante aumento de los ataques a civiles por parte de grupos armados islamistas en Burkina Faso. Según el Grupo de Derechos Humanos, al menos 128 civiles han sido asesinados desde febrero de 2024, en ataques que violan el derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra. Los ataques han tenido como objetivo aldeanos, personas desplazadas y fieles cristianos. 2 de los principales grupos islamistas vinculados a Al-Qaeda, Apoyo al Islam y los musulmanes y el Estado Islámico, controlan amplias zonas de Burkina Faso y han estado combatiendo contra las fuerzas burkinesas desde que comenzaron sus actividades en el país en 2016. Hilaria Legrossi, investigadora principal de Sahel en Human Rights Watch, expresó su profunda preocupación ante el aumento de la violencia. Las masacres de aldeanos, fieles y personas desplazadas no son solo crímenes de guerra, sino una cruel afrenta a la decencia humana, según afirmó la investigadora, instando a los líderes de grupos armados a detener inmediatamente estos ataques contra la población civil. El Frente Polisario ha informado de varios ataques a una torre de vigilancia y comunicaciones del ejército marroquí en el muro defensivo del Sáhara Occidental. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.